Hemos podido apreciar en el tema anterior la media luna fértil, pero para poder llegar a la media luna fértil y llegar a estas primeras civilizaciones fluviales, es decir, las primeras civilizaciones que están cercanas a ríos, ¿no?, en el Oriente Próximo, vamos a hacer como un pequeño recuento de todo lo que tenemos hasta ahora para ver y ya introducirnos en esta zona de Mesopotamia, ¿ok? Los primeros seres humanos se extendieron por el mundo con mucha rapidez y hace ya 30.000 años ocupaban casi toda la Tierra, inclusive islas lejanas como Australia. El continente americano parece haber sido el último en poblarse. En el continente americano hubo asentamientos humanos muy antiguos, pero la mayor parte de ellos no fueron ciudades ni están en las zonas de las grandes civilizaciones americanas. El desarrollo de una gran civilización requiere muchos miles de años, durante los cuales los establecimientos humanos no son monumentales ni dejan testimonios escritos. El poblamiento tardío de América retrasó el desarrollo de las grandes ciudades. En cambio, en África y Asia hubo civilizaciones urbanas mucho tiempo antes, las cuales se desarrollaron en los valles de grandes y viejos ríos que les permitieron el cultivo de campos extensos y la alimentación de poblaciones numerosas. Siguieron las civilizaciones de pueblos costeros, ya que las orillas del mar son una excelente vía de comunicación y los pobladores podían pescar o ejercer el comercio marítimo, como sucedió en el mar Mediterráneo, el mar de China, el océano Índico y el archipiélago malayo. Pero fueron los pueblos que se establecieron tierra adentro, en valles fértiles, irrigados por ríos anchos, los que dieron origen a civilizaciones agrícolas y después urbanas como Egipto, Mesopotamia, el Valle del Indo y China. En esta ocasión vamos a hablar de esas civilizaciones agrícolas urbanas, las cuales, a pesar de su lejanía, tuvieron características similares como un gobierno teocrático y la división social del trabajo. Varias transformaciones culturales preceden la formación de una civilización urbana. La principal es el cultivo de extensos sembradíos de cereales. Los valles surcados por grandes ríos son el sitio propicio para estos cultivos. Las ciudades son precedidas por aldeas, pues como todo organismo, comienzan siendo pequeñas. Esas aldeas pudieron relacionarse por medio del comercio, la magia, la religión y la guerra, por lo que su jefe era con frecuencia un guerrero sacerdote. El poder político y religioso llegaron a ser privilegio de algunos clanes, esto es, grupos entre los que existían lazos de familia, por ser todos descendientes de algún antiguo jefe. La mayor parte de los pobladores se dedicaba al cultivo de la tierra, probablemente de manera comunitaria. La manufactura de utensilios para el hogar y de implementos de labranza, así como la construcción de vivienda, habían sido labores de quien lo necesitaba, pero en estas civilizaciones comenzó el intercambio de objetos o trueque. Y realizaron de manera cooperativa construcciones útiles para la comunidad como caminos, corrales, pozos y obras defensivas. Una de las civilizaciones más duraderas de la Edad Antigua floreció en el valle del río Nilo, en el noroeste de África, por más de 3.000 años. Solo sucumbió ante el Imperio Romano en el año 30 de nuestra era. China fue otra civilización agraria muy importante que se desarrolló en valles fluviales y que también tuvo una duración muy larga. Corresponden a la época de Egipto las dinastías Xia, Shang y Zhou del Imperio Chino. Este imperio, a través de diferentes dinastías, perduró hasta el presente siglo en que fue reemplazado por la República. Esta civilización ocupó los valles del río Amarillo, que en chino se dice Guangxi. Una más de estas antiguas zonas civilizadas fue la de Mesopotamia, o mejor dicho, de la media luna fértil, que abarca los valles comprendidos entre los ríos Éufrates y Tigris,
así como regiones externas a ese espacio, que dibujan en su conjunto la forma de una luna creciente, de lo que proviene su nombre. Habitaron esas regiones primero los arcadios, luego los sumerios y finalmente los asirios y caldeos, pero también recordamos a los hititas, israelitas y los hicsos. También es interesante la civilización que se desarrolló en el norte del subcontinente indio, en regiones que hoy comparten las repúblicas de India y Pakistán, en los valles de otro gran río, el Indo. La cultura egipcia se desarrolló a lo largo del río Nilo, el cual nace en el altiplano del este de África y fluye a lo largo de lo que hoy ocupan las repúblicas de Sudán y Egipto. Al norte de El Cairo, actual capital de Egipto, el Nilo forma una delta, es decir, se divide en ramas que se separan en forma de abanico y que van a desembocar al mar Mediterráneo. El Nilo se desborda cada año, al llegar la estación de lluvias en el sur, pero la mayor parte de las tierras que atraviesa son desérticas, pues casi nunca llueve en esas regiones. Así, solo la orilla del río es cultivable, debido a que con las inundaciones recibe cada año el agua y la tierra fértil que se necesitan para la agricultura. Desde hace más de 5.000 años, los egipcios conocieron la navegación y practicaron el comercio. Cultivaron grandes extensiones de tierra con cereales como el mijo y el trigo. Domesticaron y criaron reses, ovejas, cabras, cerdos y aves. También convivieron con las especies propias del río y sus riberas como el ibis, el hipopótamo, el cocodrilo, el pato, el halcón, las palmeras y el papiro, una especie de junco con cuya pulpa fabricaban papel de excelente calidad. Desarrollaron una escritura a base de dibujos que se llaman jeroglíficos y de trazos sobre papel que después adaptaron para labrarse en piedra y que tuvieron una interpretación ideográfica según el objeto, idea o palabra que representaban, y después una interpretación fonética según el sonido que representaran. A la larga, Egipto contó con 3 sistemas de escritura: el jeroglífico, el hierático y el demótico, relacionados entre sí, pero con usos diferentes. Desarrollaron una religión interesante y compleja, en la que la creencia en la otra vida tenía una gran importancia, por lo cual inventaron la manera de embalsamar los cuerpos de los muertos antes de enterrarlos, con el fin de preservarlos de la descomposición. Las momias que se han encontrado en las tumbas egipcias antiguas, junto con muchas de sus pertenencias, así como escritos y dibujos, nos han permitido saber cómo eran y cómo vivían aquellas personas. Aún podemos admirar sus edificios, sobre todo los templos dedicados a sus dioses y las pirámides que sirvieron de tumba a los reyes, que eran conocidos como faraones. Al igual que el Valle del Nilo, la Media Luna Fértil es una región donde llueve poco, pero que está fertilizada por el agua y la tierra que le llegan en este caso por medio de 2 grandes ríos, el Éufrates y el Tigris. Pero al contrario que Egipto, Mesopotamia estuvo expuesta a frecuentes invasiones y guerras de conquista por pueblos que llegaban desde las montañas del norte, el desierto de Arabia, las estepas de Siria, Irán y Asia Central. Sus ciudades fueron casi siempre amuralladas. Las más antiguas datan de hace 6.000 años. Para la construcción, utilizaron los tabiques de barro cocido. Escribían en tablillas de barro que se dejaban secar. La escritura de los pueblos mesopotámicos se basó en signos que se trazaban en el barro fresco por medio de un punzón de carrizo. A partir de dibujos figurativos, derivaron combinaciones de trazos en forma de triángulos o cuñas, razón por la que se le denomina escritura cuneiforme. En su versión más antigua, que es la de los sumerios, la escritura cuneiforme era ideográfica, es decir, cada símbolo representaba una palabra o idea. Más adelante, se convirtió en silábica, al adaptarse a otras lenguas, por lo que por mucho tiempo conservó su significado ideográfico al mismo tiempo que fonético. Las primeras ciudades de Mesopotamia parecen haber sido construidas por los sumerios. Tiempo después, la región
fue conquistada por los acadios. Aun cuando hubo otras invasiones, la ciudad acadia de Babilonia llegó a imponerse sobre la mayor parte del territorio en tiempos del rey Hammurabi, en el siglo XVIII a.C. Los amoritas fundaron la ciudad de Ashura, en el norte del país, también en el siglo XVIII. Babilonia cayó ante la invasión de los hititas y casitas, quienes llegaron desde Anatolia, hoy Turquía, y la dominaron por 4 siglos. Asur, por su parte, fue derrotada por invasores que llegaron del Cáucaso, hoy Armenia. En los siglos siguientes, Mesopotamia fue un campo de batalla de 2 imperios principales, los asirios y los caldeos. Alrededor del siglo VII a.C., los medos de Irán y los caldeos de Babilonia derrotaron a los asirios. Los medos permanecieron en la región montañosa, los caldeos en Mesopotamia. Luego de ver este video que nos introduce en el lugar y nos lleva a Mesopotamia con estas diversas serie de pueblos que van a poblar estas zonas, vamos a ver los tiempos, ¿no? Ubiquémonos en el tiempo. Entre Mesopotamia y Egipto siempre vamos a hacer un paralelo, ¿no? Entonces tenemos en Mesopotamia se sitúa en tiempo, temporalmente se sitúa del 3500 al 300 a.C. En cambio, Egipto va del 3100 al 1100 a.C. En Mesopotamia tenemos periodos en que van a estar primero, ¿no?, los sumerios, que son un pueblo, sumerios del 3500 al 2300 a.C., luego van a suceder los acadios. Los acadios van a ser desde el 2300 al 2100 a.C., luego están los babilonios, ¿no?, el imperio babilónico, del 2100 al 1200 a.C., luego está el pueblo asirio de 1200 al 600 a.C., y por último, el último grupo que puebla esta zona de Mesopotamia es los neobabilónicos, desde el 600 hasta el 300 a.C. Comparado con Egipto, en Egipto más bien está desde épocas distintas, o sea, insertado, digamos, dentro de lo que es Mesopotamia, ¿no?, desde el 3100 hasta el 1100 a.C. Los periodos van a ser el periodo antiguo, del 3100 al 2250 a.C., el imperio medio, del 2250 al 1580 a.C., y el imperio nuevo, del 1580 al 1100 a.C. Es importante hacer esta comparación para ir entendiendo que ambas civilizaciones tuvieron periodos de tiempo en común, ¿ok? La ubicación espacial la tenemos acá, ¿no? Mesopotamia entonces es toda esta zona, ¿no?, que inicia. ¿Dónde se inicia? Se inicia en la zona naranja, que está entre los 2 ríos, entre el Tigris y el Éufrates, ¿no?, que es la zona de Sumeria, ¿no?, Sumeria, donde tiene estas ciudades importantes, Lagash, Ur, ¿no?, Uruk, Babilonia, ¿no?, y Akkad, ¿no? Esas son ciudades importantes. Luego va a estar, digamos, dominado por el imperio babilónico, ¿no?, todo lo verde más lo naranja, obviamente, ¿no?, y van a anexar ciudades como son Mar y Asur, ¿ya? Y por último, ¿no?, va a llegar a su máximo esplendor Mesopotamia, ¿no?, todo lo verde. Imagínense que hasta va a conquistar parte del imperio egipcio, ¿no? Entonces vamos a tener toda esta zona que van a seguir anexando pueblos, ¿no?, como son Nínive, Biblos, Sidón, Tiro, ¿no? Son zonas que están en Fenicia, ¿no?, y luego también van a llegar hasta Egipto. Entonces son épocas, momentos en el espacio de esta zona de Mesopotamia. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Happy Learning. Hoy
vamos a conocer una de las primeras y más importantes civilizaciones de la humanidad. Hoy vamos a conocer Mesopotamia. La palabra Mesopotamia, en griego, significa entre dos ríos. Y a esta civilización se le llamó así por eso, porque estaba situada entre los ríos Tigris y Éufrates. En esas fértiles tierras surgieron 4000 años antes de Cristo las primeras ciudades-estado de la humanidad, siendo las más conocidas Ur, Uruk y Lagash. Estas primeras ciudades-estado eran independientes unas de las otras. Para protegerse estaban rodeadas de una gran muralla, y en el centro de la ciudad construían el Zigurat, un templo donde vivían los sacerdotes y desde donde controlaban el comercio, las cosechas y los impuestos. El sacerdote supremo tenía el poder político y religioso de la ciudad. En estas ciudades se extendían campos de cultivos atravesados por canales de riego que aprovechaban el agua de los ríos. Con ella regaban los cultivos y daban de beber a los animales. La mayoría de los habitantes eran agricultores y pastores, aunque también había artesanos que vendían sus productos en los mercados. Con tanto bienestar, las ciudades fueron creciendo y los conflictos entre ellas por la propiedad de las tierras empezaron. Estas guerras hicieron que surgieran jefes militares, que poco a poco se convirtieron en monarcas, en reyes. Entre los años 3000 y 1000 a.C., las tierras de Mesopotamia fueron dominadas por diversos pueblos o ciudades. El primero fue el reino de Akkad, luego el imperio babilónico, después el imperio asirio y por último el imperio persa. Ya hemos conocido un poco de la historia de Mesopotamia, pero ¿sabéis por qué ha sido tan importante esta civilización para la humanidad? Pues por varias razones. La primera es porque fue Mesopotamia donde hacia el año 3500 a.C. surgió la escritura. Al principio lo hacían con sencillos dibujos llamados pictogramas. Aquí podéis ver varios. Con el paso del tiempo, esos dibujos se fueron simplificando y se fueron convirtiendo en signos, que es lo que conocemos como escritura cuneiforme. Esta escritura, como podéis ver en las imágenes, se realizaba con un punzón de madera sobre tablillas de arcilla. Otra de las grandes aportaciones de Mesopotamia fue su arte. En arquitectura crearon el arco y la bóveda, con los que consiguieron construir templos y palacios magníficos. Para decorar las paredes y las puertas de esos templos utilizaron relieves como este, donde el rey asirio Asurbanipal está cazando leones. Por cierto, y antes de despedirme, ¿sabéis qué país es hoy en día Mesopotamia? Pues es Irak. Aquí podéis verlo. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. De manera muy simple entonces, en este video nos han dado muestras de la importancia de Mesopotamia, ¿verdad? Entonces fue el pueblo sumerio el que se encargó de crear este calendario, mejor dicho, este abecedario, ¿no? Que era más que un abecedario, era un pictograma. ¿Por qué? Porque en base a dibujos eran las palabras, ¿no? Las palabras eran como dibujos, eso ya se fue perfeccionando luego. Y luego está también el pueblo acadio que le fue acrecentando las fronteras de Mesopotamia, porque era un pueblo guerrero. Otro pueblo muy importante que también invade esta zona es Babilonia, ¿no? Babilonia tenía un gran reinado. Cuando llegan en esta época, había un gobernador que era el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor
es quien le da realce a esta escritura que ya tenían los mesopotamios, ¿no? O sea, que había sido creada por los sumerios, ¿no? Y hace reglas, normas, ¿no? Que las va a poner en el código justamente de Hammurabi. El código de Hammurabi es esta gran piedra de asfalto, esta piedra inmensa que tenía todo. Si agrandan esta imagen, esta parte negra, van a ver que es una gran imagen donde está todita escrito con todas las reglas que él había dado para que toda esta civilización caminara de una manera adecuada, ¿no? Además, por último, también está el pueblo asirio. Los asirios sabemos que es un pueblo guerrero por naturaleza. Entonces, estos son los pueblos que van a gobernar y van a estar en esta zona de Mesopotamia. Por último, entonces, esta zona que ya habíamos hablado que es muy rica en tierra, ¿no? Obviamente lo que va a sobresalir es la agricultura, ¿no? Cuando hablamos de economía de los pueblos, siempre hablamos de la forma que estos pueblos tienen para generar alimento. Entonces, en este caso, obviamente, ¿no? Los pueblos va a ser, como les decía, una zona muy pedida, todo el mundo la quería, ¿no? Codiciada. ¿Por qué? Porque era una zona rica y entonces crecían en exceso las producciones agrícolas. Y si hay producción agrícola, obviamente va a haber ganadería. Y además, ¿qué es lo que crean? Cuando hay ríos, ¿qué podemos tener? Podemos tener comercio. O sea, va a haber el comercio entre los pueblos, ¿no? Los excedentes que quedan de los alimentos, o sea, el excedente es lo que sobra, no lo que sobran. ¿Qué es lo que se hace? Si yo siembro, por ejemplo, trigo y papa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Pero hay otro pueblo que siembra, no sé, fresas y mangos. Entonces vamos a hacer un intercambio. Entonces, para poder hacer el intercambio tengo que llevar mis productos a otros pueblos y voy a intercambiarlos. Y así voy a tener en esta zona una zona que va a tener grandes variedades de alimentos y de ganadería también.